Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a la tarde de hoy, viernes 14 de enero, como siempre, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, en Córdoba de cerca. Arrancamos el programa de la tarde de hoy, lo hacemos hablando de aquellas personas que sufren, que padecen discapacidad. Cabe destacar que el 75% de las personas con discapacidad están desempleadas, por lo que la actividad de las entidades se centran en la erradicación de esta situación. Por ello es importante hablar hoy aquí de la Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, organización que coordina aquellos esfuerzos y actividades de estas entidades que trabajan en la defensa y derechos de estas personas, actuando como interlocutora ante los poderes públicos y el resto de la sociedad civil. Para hablarnos sobre este tema tenemos ya con nosotros a Antonio Hermoso, presidente de Codisa Predif. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Miriam. Bueno, Antonio, Codisa Predif, un referente en la inclusión social y el fomento de la vida independiente. Como decía anteriormente, el 75% de las personas con discapacidad están en desempleo. ¿Qué me puede decir? Sí, es verdad, y es una cifra que es difícil de mover, se mantiene a lo largo del tiempo y no somos capaces, ni las entidades que intentamos representar a las personas con discapacidad, ni la sociedad en general, ni las distintas leyes que se dan y la labor de todos los agentes sociales que participan en ese proceso, no somos capaces de disminuirlo, de disminuir ese tanto por ciento, y vivir sin tener un trabajo es un problema. Además de tener discapacidad, estar en desempleo es duro. Bueno, es importante aquí centros especiales de empleo, políticas activas de empleo, ¿no? Claro, es verdad que el ideal sería que la persona con discapacidad tuviese trabajo en cualquier empresa, como cualquier persona, en las empresas ordinarias, en las empresas municipales, en las distintas administraciones públicas. Pero de hecho el empleo desde hace ya años se está centrando prácticamente exclusivamente en los centros especiales de empleo, que son centros donde al menos el 75% de las personas que trabajen ahí deben de tener alguna discapacidad, y sí, eso están creando empleo, la verdad, es una vía más fructífera que otra. En la lucha para que estas personas encuentren ese empleo, ¿cómo actúa la Confederación? ¿Cómo actúa Codisa Predif? Pues por lo pronto teniendo contacto con la persona que está en desempleo, tratando de fomentarla y de orientarla en las actividades que creemos que tiene más viabilidad, después de hacer un diagnóstico, un análisis de su formación, de su discapacidad, del entorno en que vive, pues tratar de fomentar una serie de actividades en las que posiblemente sea más fácil integrarlo que en otras, para que no pierda tiempo intentándolo en caminos que a lo mejor no tienen una salida fácil, y también ayudándole a formarlo. También las entidades tenemos personas que le decimos de intermediación laboral, que consiste en visitar las empresas, tener una relación especial con los servicios de personal que tratan de contratar cuando tienen vacantes, y proponerle a nuestra gente. Tenemos una bolsa de trabajo, le proponemos gente con discapacidad, pues que son capaces de hacer las tareas que ellos necesitan y hacer de intermediación. Bueno, Antonio, el empleo es un tema prioritario, pero sin duda también un tema absolutamente imprescindible es de la accesibilidad universal, la accesibilidad a los medios, como puede ser el transporte, la vivienda. La verdad es que sí, incluso para ir a trabajar necesita el transporte normalmente. Se ha avanzado en unas cosas, por ejemplo el transporte urbano, Aucorsa, a través de Aucorsa, está bien, ya casi todos los autobuses, o prácticamente todos creo ya, son accesibles. También la línea del tren, el AVE, también tiene apoyo y ayuda, pero luego hay otros trenes que no son el AVE, que ya ahí ya es más difícil o imposible subirse, y hay transporte pues interprovincial, pues que ese tampoco lo puedes coger. Los eurotaxis son escasos y no frecuentes. Hace falta la vivienda, poder vivir en una vivienda accesible
no siempre la encuentras porque no se fabrican en el número que se necesita, ¿no? Que estén adaptadas, que tengan sus puertas amplias, que tengan, sean accesibles, en fin, en los distintos conceptos, ni incluso para vivir en tu vivienda. Cuanto más a lo que nosotros aspiramos, que si yo tengo un amigo o un familiar y quiero ir a visitarlo, pues a lo mejor no puedo visitarlo porque su vivienda no está adaptada. No tiene las facilidades para que pueda acceder. Bueno, sin duda, además de que el derecho a un transporte, el derecho a una vivienda son derechos básicos y fundamentales, hacíamos referencia a esa falta, ¿no?, de recursos para una persona que pueda acceder a la vivienda. Me imagino que también cuando una persona tiene que adaptar su vivienda a sus necesidades, se produce un incremento de precios. También, es verdad. Y una disminución de espacio, porque también los pasillos más amplios, eso, donde una persona que no tenga discapacidad, a lo mejor en unos metros cuadrados sacas 3 habitaciones, pues a lo mejor una persona con discapacidad consigue 2 habitaciones, porque, bueno, pues se va diluyendo el espacio poco a poco. Si necesita un cuarto de baño un poco más amplio de lo normal, si necesita una cocina un poco más amplia de lo normal, es calidad de vida, las cosas como son, pero tiene el coste de que tienen menos habitaciones. En este sentido, estas personas reciben cierta ayuda o por ejemplo, la organización, ¿cómo actúa? ¿Es aquí donde habla con estas administraciones o algo para prestar servicio y ayuda a estas personas? Hombre, tratamos de que en la normativa sobre vivienda tenga que haber un tanto por ciento de vivienda adaptada. Eso no siempre se cumple y además cuando se cumple a partir de viviendas de una construcción que tenga a lo mejor más de 30 viviendas y hay muchas construcciones que no llegan a 30 viviendas, con lo cual la normativa no les afecta. Nuestra labor es de distinto modo, una de ellas es pues, reunirnos con los consejeros y con todos los que tengan que ver, tanto con el transporte como la vivienda, como bueno, pues en el ayuntamiento para todo lo que son el acerado, que haya los rebajes, pues hay participar y poner de manifiesto pues, las carencias o las necesidades que el colectivo tiene. Y luego, por lo que se refiere a la ayuda, bueno, teóricamente hay ayuda, luego en la realidad es bastante menos de lo que se dice. Es bastante diferente de lo que se dice, ¿no? Sí. Habría que profundizar en ese tema. Casi nunca, tú lo pides, tú tienes derecho a pedirlo, pero ellos tienen limitaciones presupuestarias y en cuanto se gastan, que se suelen gastar pronto porque son escasas, pues ya se acaba el derecho. Bueno, hablaba de normativa, hablando de normativa, ¿cómo se encuentra el desarrollo de la ley de la dependencia? La ley de la dependencia hubo un primer momento que nos generó mucha ilusión y muchas expectativas, porque en verdad tenía un diseño adecuado y conveniente, pero tuvo el inconveniente de que no había un presupuesto detrás de esa ley y todo lo que se dice que se va a hacer, si en realidad quieres hacerlo, tienes que tener un presupuesto para poder hacerlo. Eso ha ido cambiando de algún modo y es verdad que se está avanzando. Ahora mismo tenemos muchas expectativas y mucha ilusión en lo que es la figura del asistente personal. El asistente personal, bueno, pues estamos ahí forzando que está previsto en la ley, pero todavía no está tan desarrollado como nosotros quisiéramos. Sí está desarrollado las unidades de día, las residencias, ese tipo de cosas, sí se está trabajando mejor. Sí, ese tipo de servicios más básicos, ¿no? Que ya... Sí, y más generalizados, sí. Bueno, hablando del movimiento asociativo andaluz, ¿en qué estado se encuentra? Como medio de hacer valer, ¿no?, los intereses de las personas con discapacidad. Pues ahora con la crisis del COVID que hemos tenido se ha puesto de manifiesto, de alguna manera te refuerza en la idea de la importancia que tiene el movimiento asociativo, porque veníamos viendo cómo se desarrollaban normativas, políticas y todo, pero dábamos por sentado que es que había una serie de valores y de ideas asumidas por nuestros representantes políticos,
pero en cuanto se ha roto, el COVID ha hecho que se tenga que actuar de un modo más inmediato, de un modo más espontáneo, se ha puesto de manifiesto que no tenían asumido casi nada. Por ejemplo, si en todas las convocatorias de empleo público debe haber un tanto por ciento reservado para personas con discapacidad, en este tiempo las convocaban y no reservaban nada, se les olvidaba. Si tiene que haber una atención médica en determinadas circunstancias, cuando, por ejemplo, pues yo qué sé, una mujer con discapacidad tiene que ir al ginecólogo, pues no siempre están las medidas adecuadas ni los aparatos necesarios para poder hacerlo. Pues todo eso decayó radicalmente con el COVID. Se priorizaron otras cosas y esto se olvidó. Y ahí estuvo el movimiento asociativo para exigir que todo volviese a la normalidad. Las personas con discapacidad, que muchas veces tenían el apoyo de su familia, al haber este aislamiento que hemos tenido, pues nadie iba a poder ayudarle, era un problema. Bueno, pues el movimiento asociativo ha estado por ahí. Está bien, el movimiento asociativo está bien y sobre todo ha salido con una conciencia clara de la necesidad que tenemos de que esto siga existiendo para hacer de reivindicación ante las administraciones, porque a ellos se les olvida con frecuencia. Al final es para dar voz, difusión, ¿no? A los intereses, a las expectativas, a las necesidades, claro que sí. Bueno, Codisa Predí forma parte también del CERMI y de hecho yo he estado presidiendo el CERMI hasta hace unos meses y bueno, pues es verdad que tenemos una relación directa, quedamos en tener, por ejemplo, con el presidente de la Junta de Andalucía 4 reuniones anuales para tratar de ver cómo evolucionan los distintos temas, con los consejeros. Pues sí, hay una conversación, lo cual no quiere decir que lleguemos a acuerdos, pero por lo menos existen las vías de participación. Has hecho mención a la situación de la pandemia, del COVID. ¿Cómo ha influenciado la pandemia en el discurrir diario de las personas con discapacidad? Mucho, porque todos los programas y todas las ayudas que había se han tenido que suspender, o por lo menos se han tenido que reinventar y hacerlo telemáticamente, no hacerlo directamente, y es bastante difícil, incluso personas con tipo autismo y otro tipo de personas que es difícil que puedan asumir las circunstancias que tienes que vivir en un momento concreto. Cuando les decían que no podían salir era un problema, y si los padres, viendo que su hijo se ponían nerviosos si no salía a dar un paseo, pues si lo sacaban vivían el acoso de las personas normales que decían, oye, si todos estamos encerrados, ¿tú por qué sales? Y no había mucho diálogo, había casi enfrentamientos. No había, ni se empatizaba, ¿no? No se empatizaba. No, porque no hay conocimiento de que, bueno, luego lo mismo si puedes hablarlo, pues se habla, pero no había la conciencia de que hay personas que tú no le puedes decir que tienen que estar todo el día encerrados, porque en su cabeza no cabe eso. Sí se ha transformado mucho la ayuda, no han existido la ayuda a domicilio, no ha existido las unidades de día, la residencia, hacer un lugar cerrado donde viven muchas personas y muchos trabajadores. Cuando había una pandemia crecía enormemente. Sí, ha cambiado mucho, ha afectado y para mal. Bueno, a ver si pronto pasa esto y cambia la situación para mejor. La verdad es que sí, claro que sí. Hablando de la ayuda, ¿cómo las ayudas técnicas que se prestan a estas personas, centrándonos en el catálogo ortoprotésico? Sí, esa es una reivindicación que tenemos. La verdad es que la tecnología, la ciencia, te lleva a que existan unas herramientas muy útiles a las personas con discapacidad. Una silla de ruedas, que apenas si pesan, y cuando tú o un familiar tuyo tiene que meterla en el maletero, pues lo que te receta la Seguridad Social es una silla que lo mismo pesa 15 kilos, mientras que las hay en el mercado sillas que pesan 8 kilos. Pues no es igual, y quien dice eso dice un montón de ayudas técnicas que ya se elaboran mejor, más útiles, y
por ejemplo, si quiere ir a la playa, si hay ruedas que pueden entrar al agua y no le pasa nada. Hay una serie de ayudas técnicas que no están incluidas en ese catálogo. Nuestra pelea es pues que incluyan también, que se actualicen los catálogos ortoprotésicos, que se adapten, porque la vida crece, mejoran los móviles, mejoran las televisiones, todo. Las pues necesidades de la sociedad cambian. Las necesidades cambian, pues que se adapte también ese catálogo ortoprotésico y se incluyan productos que, bueno, pues nos vendrían muy bien, claro. Bueno, con el objetivo al final de facilitar y mejorar la calidad de vida de estas personas. Claro que sí. Que al final hay que ir avanzando en todos los ámbitos y con todas las personas y con toda la ciudadanía. Y es lastimoso porque cuando tú sabes que no hay algo, pues casi que te aguanta, pero cuando tú sabes que están ahí y no te lo ponen, pues se lleva peor, ¿no? Se lleva peor, sí. Cuando tienes conocimiento de que eso existe y que es tan fácil como que te lo puedan ofrecer y dar. Claro. Bueno, hablando de Codisa Predif, ofrece diferentes proyectos, diferentes servicios. ¿Cuáles destaca de estos servicios que ofrece? Pues mira, todo lo relativo a las políticas de género, de apoyo y de empoderamiento de la mujer con discapacidad, creo pues que estamos haciendo una labor que a la mujer con discapacidad estamos haciendo una labor que creo que viene bien, incluso en los temas de violencia de género, que no es tan fácil de trabajar porque esto normalmente es algo más íntimo y algo más difícil de que alguien se tenga ganas de comentártelo y de ponerlo de manifiesto. Pero sí, se está haciendo política de género, se está haciendo la política de integración laboral para todas nuestras entidades, es una cosa importantísima. Yo estoy ahora en Codisa Predif, pero yo he sido pues, prácticamente 30 años el que ha dirigido FEPAMI aquí en Córdoba, y el empleo pues para nosotros fue muy importante. Cuando yo me fui había más de 500 personas con discapacidad trabajando en nuestra propia entidad. Actualmente creo que ya hay 700. Y quien dice FEPAMI dice otras entidades de otras provincias. Bueno, pues para nosotros es importante, además de que la labor de intermediación también la realizamos, que es visitar las empresas y tratar de que nuestras personas con discapacidad de nuestra bolsa de trabajo tengan acceso a los empleos en las empresas ordinarias, pedir o exigir o reivindicar que las administraciones en las convocatorias de empleo público tengan en cuenta también la reserva que legalmente está estipulada, tratar de tener relaciones con los sindicatos para que, por el papel que tienen ellos de negociación colectiva, pues no olviden siempre que, bueno, pues la ley también incluye que las personas con discapacidad tengan acceso al empleo. Ese tipo de cosas para nosotros es importante. La política de género, el empleo, la asistencia personal. La asistencia personal es un tema que lo estamos tratando de priorizar por la importancia que para nosotros tiene. La verdad que es importante. ¿En qué se centra la asistencia personal? La asistencia personal es algo distinto. Normalmente en las políticas que hay para las personas con discapacidad, las personas con discapacidad tenemos un papel pasivo. Viene la ayuda a domicilio y nos dice a qué hora viene, la empresa dice a qué hora viene. Sí, implantan los horarios y las tareas. Pues puede hacer tal cosa, o puede ir a comprar, o puede acompañarte a hacer algunos ejercicios, te dicen lo que puede hacer. Mientras que la asistencia personal es todo lo contrario, es como el empoderamiento, por así decirlo, de la persona con discapacidad, que tú dices qué es lo que quieres y esa persona pues tiene la formación adecuada para tratar de ser pues tus pies y tus manos, tu herramienta que te ayuda a hacer eso que tú quieres. Por ejemplo, si alguien es joven y quiere ir a una fiesta por la noche, por la asistente personal, es el que se va con él por la noche y le ayuda a ir a una discoteca o a un pub o a algún lado que tenga que ir, algún lugar de encuentro. Si es un estudiante universitario, pues puede acompañarlo a la universidad y si no puede tomar notas, pues a lo mejor puede tomar resúmenes de lo que dice el profesor. Él decide qué es lo que quiere hacer y para qué lo quiere. En este caso la diferencia es que cuando la empresa, la entidad ofrece un servicio de ayuda para bañar, para ir a comprar, para eso es la ropa. Atención a domicilio. Eso es ayuda a domicilio. Y la que se ofrece aquí es un poco más personal, ¿no? Personal. Yo tengo una necesidad, yo te digo la necesidad que tengo sí, a la hora que sí, necesito. Sí.
Y más incluso, como es una relación muy directa, que invade, por así decirlo, incluso la intimidad de la persona, pues tienes derecho a escoger tú el trabajador. Yo no te digo qué trabajador vaya a atenderte, yo te puedo presentar un catálogo y tú puedes hablar con ellos, pues decir, pues mira, preferiría que viniese fulanito, y si luego con el tiempo no te llevas bien o es incómoda la relación, pues puedes cambiar. La persona pues, tiene esa libertad. Pues al final la asistencia personal es bastante mejor así, porque al final eso, lo que decía, es la herramienta, los pies y manos de aquella persona que lo necesita. Creemos que sí, hay una apuesta y está previsto en la ley, que no estamos inventando nada, y ya tenía que estar puesta en funcionamiento, pero se está alargando poco a poco, ¿no? Esto va a un ritmo muy lento. La verdad es que estamos a medio camino, por decir a medio camino. Menos de medio camino, en la asistencia personal menos de medio camino, pero bueno, este año creo que la Junta de Andalucía ha reservado 1 millón de euros para toda Andalucía. Bueno, tampoco es tanto, pero bueno, esperemos que siga subiendo. Es nada, menos es nada. Hay que verlo de esa manera. Ha sido el primer año que ha puesto algún tanto por ciento. Para ver si ya de aquí empieza a subir, claro que sí. Empieza a aumentar. Sí, sería deseable. Antonio Hermoso, presidente de Codisa Predif, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy viernes, por aceptar esta invitación y ampliarnos este conocimiento y dar voz a esas personas que lo necesitan. Miriam, muchas gracias a ti por ocuparte de estos temas, porque muchas veces la solución de los problemas viene cuando la sociedad en general toma conciencia de que existe el problema. Lo primero es saber que existe un problema y luego pues es más fácil resolverlo. Sí, y tú has contribuido a eso. Intentamos difundir, ¿no? Dar difusión para que la sociedad, la ciudadanía conozca también las labores que hacen entidades como la que usted preside. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, como les decía anteriormente, con nuestro siguiente invitado vamos a hablar de un tema muy delicado como es la prostitución, un tema muy relacionado con la exclusión social que vivimos en la sociedad. Para conocer más sobre este tema, tenemos ya con nosotros a Marcos Santiago. Buenas tardes, Marcos. Hola, buenas tardes, Miriam. ¿Qué tal estás? Aquí estamos. Contento de estar aquí y además, pues, a su vez, muy interesados con el tema que vamos a debatir, porque considero que es un tema muy hiriente y que a veces está dejado de la mano de Dios. Pues sí, Marcos, la prostitución, un tema tan doloroso como antiguo, pero que es cierto que en democracia debe tener otra visión social. ¿Qué postura hay político-jurídica respecto a la prostitución actualmente? Bueno, es curioso porque se juegan valores, derechos fundamentales como la libertad, la dignidad de la persona, y parece que chocan a veces. Hay dos posturas fundamentales. Una son las teorías abolicionistas. Estas dicen que la prostitución hay que erradicarla, prohibirla. ¿Por qué? Porque aunque se suponga que haya gente para todo, la gente para todo es poca. Lo que la experiencia y en los estudios nos dicen es que detrás de la prostitución siempre hay una situación trágica, no una decisión libre. Siempre hay situaciones penosas, muy relacionadas con el ámbito de la exclusión social, con las necesidades primarias de una persona. Entonces, esta postura lo que quiere es abolir todo esto y que las instituciones públicas intenten ayudar a estas personas dándoles alternativas dignas, formativas, para que se ganen la vida pues de otra forma. Es que es complicado, es que a veces no se están ganando la vida, es que están esclavizadas. Y ahora te explicaré por qué. Luego está la otra postura, también en democracia, que piensa que esto está más relacionado con la libertad de una persona de elegir cómo ganarse la vida, y le llaman un nombre frívolo, pero es así, pues una prestación social retribuida, así se llama. Y lo que dicen estas teorías sociales es que esto es un trabajo digno y que tiene que estar regulado
para que a su vez las personas que se dedican a la prostitución pues tengan su cobertura de derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Y ahí están las dos posturas. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, la primera, en Francia está prohibida. ¿Por qué? Porque se considera que detrás de la prostitución hay delitos, tragedias, etcétera, etcétera. En Alemania está regulada. ¿Y qué ocurre en España? En España la prostitución es legal, no porque esté regulada, sino porque no está prohibida. Y esa es la situación que tenemos en nuestro país. Ahora bien, que, bueno, hay que hacer algún inciso porque a nivel administrativo, no judicial, no delictivo ni nada de eso, a nivel administrativo, pues a veces la Ley de Seguridad Ciudadana o algunas ordenanzas municipales pues imponen multa cuando se ejerce la prostitución en parques o lugares cerca de colegios, etcétera, etcétera. Pero delito no es ejercer la prostitución hoy día. Pero no entiendo muy bien. ¿En España es legal o no? Porque es legal porque no está prohibida. Sí, claro. Pero sí, se puede ejercer con libertad. Totalmente. Cuando es con consentimiento y cuando no está de alguna manera forzada. Una persona puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Vale. ¿Me entiendes? No está prohibida. Ha hecho mención a que se considera esclavización, ¿no? Sí. Que has dicho, ahora mencionaré el por qué. Sí, verá, mira, no es un delito. La prostitución no se puede condenar a nadie ni detener a nadie por ejercer la prostitución ni por consumirla. O sea, al cliente tampoco se le puede detener por ser cliente de la prostitución. Pero la realidad, ¿qué nos dice? Que en la mayoría de los casos, las personas que ejercen la prostitución, su consentimiento está viciado. Realmente no es una decisión libre, sino forzada por las circunstancias. Entonces ahí el Código Penal sí contempla unos delitos relacionados con la prostitución, no con la prostitución en sí. Por ejemplo, tenemos, y además con penas altas, tenemos la trata de seres humanos. Como antiguamente en África iban a África y apresaban a muchas personas que vivían libres y las llevaban a esclavas por América, eso está ocurriendo. La prostitución, desde mi punto de vista, es una asignatura pendiente de las sociedades democráticas. Yo creo que no se debe de permitir en ningún modo. ¿Por qué? Pues porque, salvo casos muy, muy excepcionales, están relacionadas con los delitos. Trata de blancas. El Código Penal, y no es poco, de 5 a 8 años, castiga a aquellos que promuevan el traslado de personas con fines de explotación sexual de un lado a otro, ya sea dentro de España o de fuera. De 5 a 8 años. Con lo cual, esto ocurre. ¿Por qué? Porque ahora con el fenómeno de la globalización, pues estamos viendo que hay muchas personas en clubes de alterne que son de países con una economía muy urgente y con unas personas pobres de solemnidad y que no tienen más remedio que ejercer la prostitución, por ejemplo en España, para mandar dinero a sus hijos. Esto está clarísimo. Luego tenemos otros delitos que es el artículo 187 y 188, que son que aquellos que promuevan que una persona ejerza la prostitución mediante, y la trata de blancas también igual, cuando tú te traes a una persona mediante engaño, intimidación o aprovechándote de una situación de necesidad, entendiendo una situación de necesidad cuando la persona no tiene otra alternativa que ejercer la prostitución para vivir. Pues estas personas también tienen penas muy altas de cárcel.
los que promueven la prostitución, y mediante engaño ya he dicho que obligan a una persona a ejercer la prostitución, eso es el que la promueve. Pero cuidado, el que se lucra de eso, una persona promueve la prostitución y la lleva a algún sitio, y una persona se lucra de ello. Aquí se entiende que tampoco hay consentimiento cuando, por ejemplo, esta persona que se está lucrando, pues le pone unas condiciones, entre comillas, laborales, unas condiciones para ejercer esa actividad que son muy abusivas. Que la tiene todo el día ejerciendo la prostitución, por ejemplo. O que también haya engaño, intimidación. También esta persona puede ser condenada y a pena muy alta. Y el artículo 188 ya no habla de consentimiento, ni habla de situación de vulnerabilidad, ni habla de situación de necesidad, no. Habla de que cuando estas personas, que de alguna manera, con engaño o sin engaño, aquí sin engaño, se la promueve para ejercer la prostitución y son menores de edad, pues también esta persona puede ser condenada a penas muy altas. Y cuando son menores de 16 años, o cuando la persona que ha hecho esto es un familiar que tiene poder de disposición sobre la persona, estamos hablando de penas de 10 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la prostitución no es un delito para la prostituta, ni para el cliente, excepto si el cliente es menor de edad con el que está consumiendo la prostitución. Entonces también será condenado igual que el que la promueve o el que se lucra, ¿no? Pero lo realmente triste es que, a pesar de existir estos tipos penales con penas altas a la altura de un homicidio, la sociedad está llena de clubes de alterne, llena. Pues respecto a los clubes de alterne y volviendo a que en España es legal la prostitución, si no está perseguida, ¿por qué vemos a diario entradas de la policía en estos clubes? Bien, mira, está claro que cuando una persona no ha sido engañada o ha sufrido intimidación o no hay unas normas abusivas en ese local y ejerce la prostitución, pues podríamos decir que el que se está lucrando, y no es menor de edad, el que se está lucrando no está cometiendo ningún delito. Entonces, pueden decir muchos empresarios, pueden decir a nosotros, oye, que ni yo he traído a nadie de fuera, ni yo me estoy lucrando, explotando a nadie, sino que son unas condiciones que ella hace lo que quiere, alquila mi habitación y yo no estoy haciendo nada malo. De hecho, hay sentencias absolutorias en este sentido. Lo que pasa que antiguamente, pues no lo sé, pero ahora, con el fenómeno de la globalización, pues todos sabemos que hay 500.000 personas ejerciendo la prostitución en España, más que dentistas y fisioterapeutas. Pero todos sabemos que hay un tráfico de personas. Hay muchas personitas que no tienen más remedio que viajar a nuestro país, que no tienen currículum, no tienen permiso de trabajo, no están regularizadas su situación. No tienen los recursos en España. Entonces, su consentimiento no vale porque hay una situación de necesidad que las obliga a decir que sí. Entonces, la policía sabe que los clubes de alterne están llenos de personas en esta situación. Por tanto, eso hay que investigarlo. Hay que entrar e investigarlo. Detener, que haya un juicio, una instrucción, para ver en qué condiciones se está ejerciendo esa prostitución. Y hay muchas sentencias condenatorias. ¿Sabes lo que es curioso?
Dime. Que a pesar de que en muchísimos lugares, otros no, pero en muchísimos lugares se están cometiendo delitos, en el sentido que ya os he explicado, sigue habiendo clubes de alterne. Y es que esta sociedad está enganchada a sí misma. Ahí venía mi siguiente pregunta, Marcos, que ya que estas conductas están tan perseguidas, ¿no?, estas conductas relacionadas con la prostitución, ¿cómo es posible que haya miles de clubes de alterne con licencia? Bueno, pues porque a veces se propone un negocio que no es el que es. Si tú abres un local de alterne, un club o un bar de copas, tú no estás diciendo que estás cometiendo ningún delito. Y si cuando va la licencia y los requisitos, pues cumple con todas las estipulaciones necesarias, pues se concede. Pero claro, luego hay que investigar más a través de la policía. Pero ¿por qué hay tanto? Porque en el fondo yo creo que como se mueve tantísimo dinero, como directa e indirectamente este ámbito no sé si decir laboral o no, pero de producción de dinero, da tantísimo dinero a la sociedad, muchas veces yo creo que las propias administraciones miran para otro lado. Miran para otro lado. Somos cobardes. Estamos vendidos al dinero, no solo en la prostitución, sino en muchos otros aspectos de la sociedad capitalista, de consumo. Mira, hay lugares en España, limítrofes con Francia, que el 90% de la economía se mueve en este ámbito de producción de dinero. Y erradicar esta fuente de negocio sería, pues, la ruina económica de muchas zonas de España. Entonces, miramos para otro lado. Somos insensibles y estamos muchas veces de parte del diablo, porque la prostitución es la nueva esclavitud del siglo XXI. Pero Marcos, igual te hago una pregunta que puede parecer una tontería, ¿no? Pero a día de hoy ¿es tan fácil montar un club de alterne? Bueno, montar un negocio es fácil, pero es que si tú no eres sincero con lo que ocurre, pues entonces lo puedes montar. Pero cualquiera puede conseguir una licencia así como así, sin una inspección, ¿no? Porque al final tú estás trabajando con personas, que sí, que son personas que se supone que... No, pero es que es complicado, porque tú vas a pedir la licencia de un bar de copas y vas a contratar unos camareros y dices que vas a alquilar unas habitaciones, ya está. Entonces, claro, en un principio te pueden dar la licencia, o incluso algunos no tienen licencia y están abiertos, ¿no? Pero es así de fácil, es picaresca, pura picaresca. Y fíjate que es curioso, porque con respecto a la segunda corriente de que el servicio sexual sea retribuido, bueno, pues muchas veces no entra la policía a los clubes de alterne, a entrar a la inspección de trabajo, para ver cómo va eso. No estamos hablando de delitos, como la prostitución no está ahí prohibida, bueno, pues vamos a entrar a ver cómo funciona esto. Y es curioso porque la inspección de trabajo pues vio que allí había personas que no estaban dadas de alta y que estaban trabajando. Y al empresario pues fue expedientado, demandado, y al final la sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es que como la prostitución no está prohibida, el Tribunal Supremo dice que si la persona que ejerce la prostitución lo que está propiciando es el alterne, o sea, está propiciando que los clientes consuman copa y den dinero al empresario, pues entonces debería haber una relación laboral, con lo que
todos esos años que no han estado pagando a la seguridad social, en fin, una indemnización al trabajador no dado de alta, una multa al empresario, todo eso. Pero el Tribunal Supremo dijo que desde el momento que hay sexo, que hay un intercambio sexual, pues entonces lo que se está ejerciendo es la prostitución y no hay multa ninguna. No hay multa ninguna. ¿Por qué? Pues porque la prostitución no está regulada, no está cometiendo ningún ilícito. Fíjate qué contradicción, ¿no? Fíjate qué contradicción. ¿Por qué? Porque ahí había consentimiento, no había una condiciones abusivas, en fin, todo era normal. Pero claro, yo me estoy lucrando de la prostitución porque gracias a la persona que ejerce la prostitución, los clientes también consumen copas, pero a mí no me pueden poner ninguna multa, ni se puede regular esa situación laboral con respecto a la persona que ejerce la prostitución. ¿Por qué? Porque esta persona está ejerciendo una actividad que no está regulada. Y si la persona se quiere tomar una copa, no tiene nada que ver con con que el empresario se esté aprovechando de la persona que ejerce la prostitución. Que se encuentra en una situación más débil. Hasta que llegó, luego, hay un caso después de esta sentencia del Tribunal Supremo que puede significar una revolución, porque hay una chica que se llamaba Evelyn Rochelle en un club el Flower, que está en Las Rozas, en Madrid. Bueno, pues esta chica llevaba 10 años ejerciendo la prostitución, pero a la vez alternando. Entonces, en el club llegaban los clientes, tomaban copas gracias a ella, porque bueno, hablaban acá, allá, y luego se iban a unos apartahoteles a realizar la actividad sexual, ¿no? Bueno, pues claro, según la sentencia que te he dicho, como había prostitución, bueno, pues el empresario estaba inmaculado, no le pasaba nada. Sin embargo, esta sentencia dice lo contrario, dice que había una evidencia de que esta mujer era obligada a unos horarios, ejercía una actividad de alterne que beneficiaba al empresario y ha obligado al empresario, y ya es firme la sentencia, a pagar todos esos años que se ahorró de seguridad social. Una indemnización, ¿no? Exacto, a ella. O sea, eso es una sentencia revolucionaria. Es curioso porque, hombre, es que el derecho es como los churros, uno sale de una manera, sale de otra, pero creo que ha sido fundamental que ella fuera a otro lugar a ejercer la prostitución, a un apartahotel. No lo sé, pero esta sentencia es valiente. A veces hay valentía en el mundo, y por eso progresa, porque hay muchos cobardes, pero los pocos valientes que hay hacen progresar nuestra civilización. Gracias a Dios. Así que Evelyn debe ser un símbolo no para la prostitución, sino para una sociedad civilizada digna. Pues sí. Bueno, y los jueces que lo han hecho. Evidentemente. O juezas. O juezas. Muy bien. Bueno, Marcos, y si imaginamos que en un local la prostitución es ejercida libremente, pero con un horario fijo y donde no hay una redada policial, sino una inspección de trabajo al empresario, ¿qué ocurriría? Pues tiene muy buena pinta para el empresario. Si se ejerce la prostitución, tiene muy buena pinta para el empresario. Esa es la defensa que tienen. Oye, yo no estoy haciendo nada que no estoy obligando a nadie, y además el horario es normalito, por lo tanto, yo tengo mi negocio y esta mujer hace lo que quiera. Si quiere tomar algo con el cliente y luego alquilarme una habitación, eso es cuenta de ella. Tiene buena pinta para el empresario, pero ya te digo que, como te he dicho antes, como cuando hay una situación de necesidad, esto ya, el consentimiento ya no vale, y como ahora casi todas o todos, pero sobre todo todas, vienen de países de fuera de España en una situación de vulnerabilidad, si se acredita esa vulnerabilidad,
pues el empresario lo tiene francamente difícil. Francamente difícil. Bueno, pues esto ha sido todo en el programa de hoy. Recuerden que nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 aquí en Onda Mezquita, 7 Televisión, en Córdoba de cerca, y a las 7:30 los informativos con Pablo Mansilla.